platicaremos con el doctor Luis Verde Estar, profesor adscrito al área de análisis aplicado del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El doctor Verde Estar nació el 29 de julio de 1948 en la ciudad de Monterrey. En 1969 obtuvo la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 1973 obtuvo la maestría en Matemáticas y en 1977 el doctorado, ambos grados en la Universidad de Wisconsin. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, en el Instituto de Matemáticas Pura y Aplicada de Río de Janeiro, en el Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Universidad de Victoria, British Columbia, en Canadá. El 1 de junio de 1978 se incorporó a la Universidad Autónoma Metropolitana, institución que le otorgó el Premio a la Investigación en 1998, el Premio a la Docencia en el año 2000 y lo nombró profesor distinguido en diciembre de 2017. Ha publicado más de 60 artículos de investigación y graduado múltiples estudiantes, lo cual lo ha hecho merecedor al nombramiento de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. En la Universidad Autónoma Metropolitana ha desempeñado los cargos de coordinador de la licenciatura y coordinador de la maestría en matemáticas. Ha sido miembro del Comité de Licenciatura en Matemáticas y miembro de la Comisión del Posgrado en Matemáticas. También ha sido jefe del área de análisis aplicado, jefe del Departamento de Matemáticas y fue integrante de la Comisión Dictaminadora de área. A nivel nacional ha sido vicepresidente y secretario de la Junta Directiva en la Sociedad Matemática Mexicana y miembro del Comité Editorial del Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Sus líneas de investigación incluyen la combinatoria, el álgebra lineal, los polinomios ortogonales, la teoría de aproximación y la combinatoria algebraica, entre otras. Doctor Verde, muchas gracias por estar hoy aquí y permitir que nuestra comunidad universitaria y el público en general conozcan un poco sobre usted y sobre su brillante carrera académica. Doctor, usted nace en el año de 1948 en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo transcurrió la niñez de Luis Verde? ¿Cómo transcurrió su adolescencia? ¿Qué nos puede compartir de esas etapas de su vida? Bueno, sí, bueno, pues en Monterrey en esa época era otra cosa, estaba creciendo mucho y pues mi niñez fue normal, vivimos en distintos lugares de la ciudad. Entre los 5 y los 10 años vivíamos en la periferia, en una zona que estaba apenas siendo urbanizada, entonces era como combinación de campo y ciudad al mismo tiempo. Entonces jugábamos en el campo y realmente íbamos a pescar renacuajos en un brazo del río. Cortábamos nueces de un rancho que estaba junto a nuestra casa. Nos saltábamos la barba para cortar nueces. Y pues jugábamos mucho afuera, ¿no? Con todos los vecinos. Y lo que también recuerdo es de las escuelas, ¿no? Las escuelas eran realmente un desastre en esa época. No todas, pero las que me tocaron a mí sí. La primera escuela estaba cerca de la casa donde vivíamos, en esa zona en la periferia. Y era una escuela improvisada. Alguna señora de una fundación donó una casa que la convirtieron en escuela y solamente había de primero a tercero grados. Primero y segundo en un salón y tercero en otro. Entonces ahí estuvimos mi hermana y yo. Era totalmente informal. Creo que las profesoras ni siquiera eran normalistas, que eran voluntarias de alguna fundación o algo así. Y después ya estuve en otra escuela ya más organizada, una escuela de las antiguas en Monterrey, donde mi mamá había estudiado. Y la última escuela era un desastre también. Esta era en otro lugar de la ciudad, en la zona poniente.
Entonces la directora puso a sus hijos y a sus yernos de profesores que no eran profesores, ¿no? Y era un desastre, ¿no? Entonces es lo que recuerdo de que en esa época pues estudiar era una tortura, ¿no? Porque no era interesante, había que aguantar eh, que se repitieran las cosas. Cuando aprendimos a leer, mi hermana y yo, creo que ya sabíamos leer cuando entramos a la escuela. Entonces teníamos que aguantar que todos los niños leyeran en voz alta las lecciones 40 veces. Y claro, la mayoría de los niños no sabían leer, pero ya se sabían de memoria la lección. Entonces la recitaban de memoria, ¿no? Y ahí estábamos aguantando. Eh, entonces era difícil aguantar eso, ¿no? Como que, pero los demás niños no se dan cuenta, como que ellos es normal, ¿no? Así es, y es como que la gente se acostumbra a la normalidad con mucha facilidad, sin pensar cómo podrían ser las cosas, ¿no? Y después en la secundaria, pues también era algo parecido, a pesar de que era supuestamente de las mejores secundarias y de las más antiguas, adjunta a la escuela normal superior. También había profesores muy malos. eh, entonces, lo único que recuerdo bueno de la secundaria es que el profesor de matemáticas sí sabía y sí trabajaba y sí era bueno, ¿no? Pero de los demás realmente eh, no, ni recuerdo qué hacían, pero era una simulación, ¿no? Esos exámenes de relacionar columnas de manera trivial, de 5 columnas con lista de animales y otra columna con la descripción de ellos y hay que relacionar. Entonces, desde entonces me di cuenta de que la enseñanza se convertía en una simulación. Entonces, pero todo el mundo estaba contento, ¿no? Los alumnos decían, qué bueno que el examen es bien fácil, ¿no? Eh, de la ciudad, pues no, no recuerdo mucho de cómo era en ese tiempo. Eh, no, no participaba en otras cosas, simplemente jugar, ir a la escuela y era todo lo que hacíamos, ¿no? Ya. Bueno, ante esa situación adversa educativa, ¿en qué momento de la vida entonces decidió usted estudiar una carrera científica? ¿Y qué eventos motivaron este sentimiento? Bueno, eso fue mucho después. Eh, desde, desde pequeño era muy curioso, me interesaba saber cómo funcionaban las cosas. Y hice mi primer cortocircuito como a los 5 años. Eh, Se leí en algún libro que si se hacía pasar una corriente alrededor de un trozo de metal, se podía convertir en un magneto, ¿no? Entonces hice eso, enredé un alambre sobre un cable, sobre un clavo y lo conecté. Fue mi primer experimento científico. Claro, se fundieron los fusibles, pero no hubo problema. Mi mamá dijo, no, es que eso no se hace así. Ya no lo conectes así porque te vas a lastimar. Entonces fue y cambió los fusibles y ya pasó todo, ¿no? Entonces, siempre tuve mucha curiosidad de saber cómo funcionaban las cosas, ¿no? Eh, Fue hasta después de la preparatoria que comencé a pensar en qué estudiar, ¿no? Como me gustaban también las cosas prácticas de hacer cosas, construir cosas, pues había pensado estudiar algún tipo de ingeniería, pero no sabía cuál, ¿no? Y cuando me inscribí en la carrera en el TEC de Monterrey, allí había un sistema con tronco general, como tronco común como aquí, ¿no?
Sí, fue después de la preparatoria cuando me inscribí en la carrera en el TEC de Monterrey que pues comencé a pensar que quería estudiar, entonces pensaba estudiar alguna ingeniería. Eh, Como había tronco común, no era muy urgente decidir exactamente cuál carrera. Pues creo que puse alguna ingeniería química, tal vez, no recuerdo bien. Entonces, durante el primer año, eh, que era un tronco común, como ya dije, cursos de matemáticas, y física y química y cosas así. Entonces, había un psicólogo que nos hacía exámenes de orientación vocacional, ¿no? Este psicólogo realmente era ingeniero, ¿no? Era el ingeniero García, ¿no? Que hacía los exámenes. Entonces hice ese examen de orientación vocacional y él me llamó, me dijo, no, pues aquí muestras mucha curiosidad científica, ¿por qué quieres inscribirte en ingeniería? Entonces comencé a pensar que, bueno, pues tal vez podría estudiar otra cosa, ¿no? Y claro, en esa época yo no tenía la idea de que se podía estudiar una maestría y un doctorado en matemáticas o en física. Y pues no me decidí, bueno, no había muchas opciones porque en esa época el TEC de Monterrey nada más tenía la carrera combinada de ciencias físico-matemáticas, pero además era como, como un parche en el sistema porque teníamos que hacer 2 años de una carrera de ingeniería para comenzar a tomar los cursos de física y matemáticas. Y la ingeniería que tenía menos laboratorios y cursos técnicos era la ingeniería eléctrica. Ya. Entonces los primeros 2 años yo estudié ingeniería eléctrica. Y claro, eran cosas muy teóricas. Solamente llevé un par de cursos de tecnología eléctrica donde embobinábamos motores y cosas así. Y terminé de decidirme porque conocí a un ingeniero químico que trabajaba en una de las empresas grandes en Monterrey. Creo que algo que tiene que ver con electrodos o algo así. Entonces, él me contaba que lo que hacían era prácticamente muy rutinario, que era lo mismo y que no había investigación, que la industria no se interesaba en la parte de desarrollo ni de investigación. Entonces eso me terminó de convencer de que yo no quería ser ingeniero. Además de que las carreras de ingeniería en el TEC de Monterrey ya estaban enfocadas a la administración. Sí, no sé. Sí, era ingeniero mecánico administrador, ingeniero químico administrador, ese tipo de cosas, ¿no? Y en los planes de estudio de ingeniería, pues había contabilidad y manejo de recursos humanos y ese tipo de cosas que a mí nunca me gustaron, ¿no? Así es que decidí estudiar físico-matemáticas y en esa época sí había algunos profesores eh, que sabían del tema, había 2 o 3 profesores con doctorado, uno en física, 2 en matemáticas, y pues sí me gustó, aunque eh, no, en esa época todavía no decidía si quería estudiar física o matemáticas. Fue hasta el final que comencé a pensar en escoger y decidí por matemáticas. Envié solicitudes a varias instituciones en Estados Unidos, eh, 3 o 4 universidades. En algunas me dijeron que ya era un poco tarde, que no tenían, otras que no tenían becas. eh, y en Wisconsin sí me aceptaron más o menos pronto y me dieron una ayudantía, ¿no? Después de eso, otras universidades me dijeron que sí me aceptaban y me daban beca. La Universidad de Oregon, recuerdo, no sé si hay alguna otra. Entonces me fui a Wisconsin. Eso fue septiembre del 69.
yo había terminado la licenciatura en Febrero. febrero del 69. Terminé un poco antes del tiempo requerido porque avancé en algunos cursos, en los cursos de verano. Entonces en Wisconsin estuve haciendo la maestría y pues eh, fue, fue interesante. Sí. Oiga, profesor, ¿y su familia qué le dijo cuando usted decidió estudiar físico-matemáticas? Porque supongo que era una carrera muy poco conocida, como que no había Sí, perspectiva, ¿no? Supongo que si hubiera dicho una ingeniería, todo el mundo entendía, pero físico-matemáticas, sí, bueno, no tuve problema. Bueno, mi papá nada más quería que estudiara algo. Él no tenía una formación escolar, creo que estudió nada más hasta tercero o cuarto de primaria. Mi mamá estudió una carrera comercial de esas academias que había antes de escuela de comercio y de administración, no sé cómo se llamaban. Eran como secretarias ejecutivas con inglés y con mecanografía y cosas así. Entonces mi mamá estuvo de acuerdo en es- que yo podía estudiar lo que me gustara, lo que quisiera, y estuvieron de acuerdo en que me fuera, que es otra de las ventajas que tuve, porque en la sociedad mexicana hay muchas familias donde se oponen a que sus hijos se vayan a más de 100 metros de la casa familiar, ¿no? Eh, sí, entonces yo no tuve problema en eso, ¿no? Y pues me fui a estudiar y pues la adaptación no fue tan fácil para comenzar con el clima, ¿no? Iba de un lugar con 40 grados todos los días a un lugar donde de pronto estábamos a 40 bajo cero, ¿no? ya. Sí, el clima en Wisconsin es como el de Moscú, ¿no? Bueno, era porque ahora con el cambio climático ya no se sabe cómo es el clima, ¿no? Eh, entonces, eh, me adapté, los cursos no me parecieron tan difíciles, sí había que estudiar, eh, había exámenes al final de la maestría, que eran como exámenes predoctorales, Ya. exámenes generales, que al pasarlos ya uno tenía la maestría, no era necesario hacer tesis de Pues, maestría. Entonces terminé la maestría y seguí tomando cursos, era ayudante, eh, aprendí mucho porque había muy buenos profesores, ¿no? Hasta siendo ayudante de algunos profesores aprendí también muchas cosas de matemáticas que no sabía y cómo se enseñan las matemáticas, que es algo que es difícil de aprender. Entonces, viendo cómo lo hacían los grandes maestros, pues aprendí un poco. hace rato me llamó la atención, profesor, que usted dijo que terminó la licenciatura antes del tiempo porque adelantaba cursos en el verano. Sí, Y revisando su trayectoria me pareció interesante, y de hecho así lo anoté, que durante el periodo de sus estudios de maestría usted mantiene contacto con instituciones de educación superior mexicanas. En 1970 usted hace una estancia corta en el Instituto de Geofísica de la UNAM y en el 72 una estancia en el Instituto de Matemáticas de la misma UNAM. ujú, Y yo viendo decía, pues a mí me parece que es cuando tenía vacaciones allá, se exacto, venía acá. Y sí. justo la pregunta que decía es, ¿no había vacaciones para Luis Verde durante la maestría? Pues, pues no, esas eran mis vacaciones. Esas eran, Venía a México y pues no recuerdo cómo fue que terminé trabajando en ese lugar. Bueno, en geofísica fue por el doctor Ismael Herrera, que eh, a través de unos amigos de la UNAM, pues se enteró de que yo iba a venir y me dijo, bueno, pues aquí podemos darte un, un trabajo por un periodo corto, ¿no? Y trabajé en un problema de ecuaciones diferenciales, pues, solución numérica de ecuaciones diferenciales en un modelo
de la atmósfera, no sé qué parte de la atmósfera que estudiaban unos colegas de ahí. Entonces hice un trabajo muy simple de comprobar que las estimaciones que hacían los especialistas de decir tales cosas se pueden despreciar porque su efecto es muy pequeño comparado con todo lo demás, comprobé con soluciones numéricas que estaban en lo correcto. Fue, Bien. fue algo muy simple, ¿no? Y en el Instituto de Matemáticas estuve haciendo una estancia de investigación y también fue interesante porque en esa época había otros colegas que después se volvieron investigadores de la UNAM en la misma situación. Entonces era interesante que en esa época, en las tardes, en el verano, no había nadie, era un desierto el Instituto de Matemáticas. La actividad terminaba a las 2 de la tarde, pero ahí estábamos Los que venían de fuera. los que veníamos de fuera, ahí estábamos en la tarde y llegaba un montón de estudiantes a hacernos preguntas. Y entonces éramos como Los ayudantes de los los ayudantes profesores. de profesores que nada más trabajaban en la mañana, ¿no? Ya. Qué interesante. Bueno, al terminar la maestría, usted regresó a México, hizo otra estancia corta en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, para después trabajar de febrero a julio del 74 como profesor ya de tiempo completo en la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo llega el Sí, profesor Luis Verde a Puebla? eso fue porque el doctor Raimundo Bautista, que estaba en el Instituto de Matemáticas, estaba muy interesado en impulsar las matemáticas en Puebla, ¿no? Entonces comenzó a buscar gente que se fuera a Puebla y me convenció de que me fuera por un tiempo ahí y que después regresara a terminar el doctorado. Entonces me convenció, me fui a Puebla. eh, Fue un trabajo muy intenso porque pues no había nada, había que organizar todo, hacer el plan de estudios, inventar cursos de acuerdo al nivel de los estudiantes. Inventamos algo que se llamaba el curso básico, que era pues como un propedéutico intensivo. Y Bautista consiguió reunir un buen equipo. Entonces estuvimos un tiempo ahí, y- pero después ya decidí regresar a Wisconsin, conseguí beca de CONACYT y me fui a terminar. Eh, Después de terminar regresé a Puebla, un tiempo corto, pero ya no estaba muy a gusto porque, por un lado, la- el ambiente estaba muy politizado, ¿no? Era En la universidad. en la Universidad de Puebla, sí. Eh, y hacia afuera también había problemas porque la gente afuera de la universidad decían, pues todos los que tienen que ver con la universidad son comunistas, drogadictos, hippies, nos ponían toda clase de adjetivos. Y pues yo lo notaba muy claramente cuando busqué dónde vivir, ya estábamos a punto de De decidir firmar. sí, ya de firmar. ¿Y usted dónde trabaja? En la UAP. Ah, pues disculpe, pero creo que mi hijo ya rentó el departamento, entonces gracias. O sea, era bien claro, o sea, que la gente de la universidad eran los enemigos del pueblo católico tradicional de Puebla, ¿no? O sea que esta historia de Canoa, la película, bueno, y la historia real, en verdad era Ah, generalizada en sí, Puebla. sí, sí, en Puebla fue muy traumático para la gente que los comunistas, como ellos decían, llegaran a dominar la universidad. Entonces se sentía muy fuerte el rechazo, ¿no? Y las peleas entre grupos en Puebla también, dentro de la universidad también ya se pusieron bastante pesadas, ¿no? Entonces
ya no estaba muy de a gusto ahí, entonces ya me fui a terminé el doctorado y después de eso ya estuve muy poco tiempo en Puebla y en esa época el doctor Ribaud, Juan José Ribaud, estaba trabajando aquí en la UAM. Eh, Él trabajó mucho tiempo en el CIMVESTAB y en la UNAM antes de eso. Entonces él me convenció de que viniera acá, ¿no? Y eso fue en 78. 1 de junio del 78. Esa es la fecha oficial Exacto. de Usted entrada. oficialmente llega a la Universidad Autónoma Metropolitana a través del Departamento de Matemáticas. Em, bueno, ya nos ha platicado cómo llega usted a la UAM y qué ambiente encuentra en la UAM. Bueno, era muy diferente a lo que hay ahora. Para comenzar, recibíamos muy buenos estudiantes de todo tipo de instituciones, de escuelas privadas, de preparatorias de la UNAM, de vocacionales del Poli, y eran muy buenos estudiantes en general, ¿no? Los primeros años. Y en cuanto a los profesores, pues había una gran variedad, como que al reclutar profesores, eh, como que no, al principio no completaban el número adecuado, entonces había gente que nada más tenía licenciatura, otros tenían maestría, algunos tenían doctorado, pero había bastantes que nada más tenían licenciatura, ¿no? Y, y se notaban ya los problemas en la enseñanza porque el plan de estudios eh, lo habían elaborado principalmente colegas de egresados o que trabajaban en la UNAM. Ya. Entonces había la idea de, bueno, pues aquí vamos a hacer una carrera de matemáticas mejor que la UNAM, que nuestros egresados de licenciatura sepan más que los de maestría de la UNAM, ese tipo de cosas, ¿no? Había Esa mística. esa mística. Y la otra cosa que se notaba mucho era eh, la preponderancia de las matemáticas puras. Entonces, muchos de los profesores fundadores que dirigían las cosas aquí en matemáticas tenían la idea de que las matemáticas aplicadas la hacen los ingenieros y los físicos y la gente que no sabe investigar en matemáticas, ¿no? Entonces, todo lo que fuera, todo lo que no fuera matemáticas puras, abstractas, era considerado de tercera clase. Aquí no tiene entrada, aquí no vamos, nunca vamos a enseñar métodos numéricos en la UAM, eso es para escuelas de ingeniería, ¿no? Entonces había ese problema, ¿no? Y después después se notó el problema de que el plan de estudios era demasiado ambicioso, porque como ya existía el tronco general, los alumnos, aunque fueron buenos alumnos, terminaban el primer año y los cursos de matemáticas del segundo año eran demasiado duros, era un salto muy alto, ¿no? Y eso, pues desde 1980 ya se notaba, ¿no? Pero tardamos un tiempo en modificar el plan de estudios, ¿no?, para hacer la transición más suave. Entonces fueron inventando cursos como teoría de ecuaciones, inventamos varios cursos para suavizar un poco el salto del tronco general a los cursos más avanzados de matemáticas, bueno, más abstractos realmente. Y pues eso fue lo que hicimos. Y Oiga, doctor, pero ¿y si había estudiantes, los muy, muy buenos que podían con este plan de estudios o de sí, plano? sí, Porque supongo que salieron algunos muy sí bien preparados, ¿no? algunos eran muy buenos y pues a ellos no les parecía demasiado difícil el curso de análisis después del curso de cálculo o el curso de álgebra lineal. Sí, algunos sí podían hacerlo, pero una buena parte de los alumnos desde ese entonces, de los 80s, les costaba mucho trabajo. Pero Entonces, entonces, ¿usted cree que fue
no fue acertada esa visión de la licenciatura o cuál cree que era la Bueno, situación? en parte fue por, por el enfoque que algunos profesores les daban a los cursos de cálculo y no sé si había curso de álgebra superior, no sé cómo era. Los cursos iniciales de tronco general no eran suficientes para preparar, para desarrollar las habilidades de abstracción de los alumnos, ¿no? Eh, en otros lugares, otras universidades como donde yo estudié, pues había varios tipos de cursos de cálculo, ¿no? Había cursos de cálculo para los ingenieros, otro para los economistas, otro para los físicos, matemáticos, etcétera. Hasta había cursos matemáticos, había un curso un curso de cálculo, ¿cómo se llamaba? Matemáticas para poetas le llamaban, ¿no? Un curso de Ujú, ujú. un poco de todo para la gente que no iba a estudiar matemáticas después. Entonces creo que eso fue lo que pasaba, que sigue pasando ahora, ¿no? Los cursos de cálculo son muy mecánicos, muy de memorización y mecanización, entonces no ayudan a desarrollar las habilidades de resolver problemas nuevos y de entender conceptos abstractos. Entonces eso desde entonces ya pasaba y ahora es peor, ¿no? Ya. Bueno, justo antes de ir a la investigación que usted ha realizado, déjeme entonces ir a la docencia ya que estamos en ese tema. Y bueno, pues una labor de suma importancia para cualquier académico de la UAM es la docencia, puesto que somos La- investigadores y docentes al mismo tiempo. Y en este rubro usted ha tenido una labor muy destacada, ha impartido más de 25 cursos diferentes en la licenciatura y el posgrado, y por su labor destacada en docencia, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería le otorgó el premio a la docencia en el año 2000. Ya también hace rato en la plática oíamos esta forma crítica de ver la docencia en su primaria, en su secundaria. Entonces, ante este panorama, yo le pregunto a usted, profesor, ¿qué significa para usted ser docente? bueno, es un trabajo muy importante y muy difícil en las condiciones que tenemos en este país. Eh, Como que todo el sistema educativo ha ido empeorando durante los últimos 40, 50 años, ¿eh? Eh, y eso ya nos llegó aquí, eh, como que se ha vuelto una simulación en muchos casos y una sistematización que trivializa todo, ¿no? Simplemente los alumnos aprenden a memorizar cosas temporalmente. O sea, apréndete a usar esta fórmula esta semana y la próxima, porque después ya la puedes olvidar. Y los alumnos están muy cómodos con eso, porque no tienen que pensar, nada más memorizar y mecanizar. Y pues creo que es importante hacer algo para cambiar las cosas en la docencia de matemáticas. Estamos en una situación muy desastrosa, diría yo. Y lo que es peor es que la mayoría de la gente lo acepta, como, no, pues así es normal que los alumnos tarden 10 años en terminar la carrera, es normal que los alumnos terminen la licenciatura y no puedan hacer el examen, no puedan pasar el examen para entrar a la maestría, nuestros propios egresados, ¿no? La gente lo ve como todo es normal y es normal que los alumnos tengan que inscribirse 5 veces en un curso y se dan de baja y se vuelvan a inscribir y hasta que lo pasan y usualmente lo pasan porque ya saben quién es el profesor que deja que el ayudante haga todo el trabajo y califique y los deje copiar, ¿no? Entonces creo que el problema principal de la docencia es ese, que la gente simplemente dice, pues sí, estamos mal y hay problemas, pero así son las cosas y es muy difícil arreglarlo y que lo arreglen los demás, ¿sí? Creo que es lo que está pasando, ¿no? Doctor, aprovechando este tema en el que estamos, me voy a saltar unas preguntas aquí. Y usted ha participado en gestión en la universidad en particular.
fue coordinador de la licenciatura en matemáticas, también miembro del comité de la misma licenciatura y en diferentes ocasiones. Y ha sido también coordinador de la maestría en matemáticas y miembro de la comisión de posgrado. Con la experiencia adquirida en estas posiciones, profesor, y con toda esta problemática que usted ve, ¿qué acciones podemos instrumentar desde las coordinaciones de licenciatura y posgrado para mejorar pues esto que constituye nuestra razón de ser, la formación de recursos humanos? Sí, bueno, creo que lo primero sería tratar de convencer a la gente, a los colegas, profesores y a las autoridades de que hay que hacer algo, porque parece que la tendencia es no hagan olas, ustedes hagan como que enseñan, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La otra es pensar qué hacemos con una población de estudiantes que de los que ingresan habrá como entre 15 y 20% que están más o menos preparados para entrar a los cursos de cálculo, por ejemplo, que están los cursos de primer año, ¿no? Pero es un porcentaje muy pequeño. ¿Y qué hacemos con los otros? Los otros están a un nivel de, cuando mucho, de segundo de secundaria. No tienen habilidades matemáticas de nada, ni siquiera saben álgebra secundaria. Entonces el problema es qué hacemos para atender esa población, donde muy poquitos son los que pueden aprovechar y pueden aprobar un curso de cálculo normal, ¿no? Entonces, lo que hacen en otras universidades, donde por algún motivo usualmente político están obligados a aceptar alumnos de muchos niveles de preparación, pues es establecer un sistema de exámenes de colocación y cursos propedéuticos, ¿sí? Que aquí no tenemos, ¿no? Los llamados cursos complementarios tenían esa idea, pero no están funcionando, ¿no? Han sido usados para otros propósitos, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer era eso. ¿Qué hacemos con los alumnos? Como está la situación ahora, los pocos alumnos buenos no pueden avanzar durante los cursos del primer año, porque esos cursos del primer año están dirigidos a los alumnos de un nivel muy bajo. Entonces, ya no se dan demostraciones, no se explica por qué son las cosas, no se explica para qué se hace algo. Entonces, los alumnos simplemente memorizan un procedimiento o memorizan un ejemplo resuelto, y lo único que saben es, bueno, si me dan un ejemplo con la misma redacción, nada más le cambio los numeritos y eso es lo único que aprendo, ¿no? Entonces los pocos alumnos buenos no están recibiendo atención, y los alumnos que no están bien preparados pues tampoco están aprendiendo, porque estamos simulando que estamos haciéndolos trabajar en algo, ¿no? Así es que hay que cambiar eso. A ver, déjame ver si estoy entendiendo, profesor. Entonces, lo que se dice es, tenemos unos cursos de licenciatura con un cierto nivel y nos llegan los estudiantes de bachillerato, y la brecha entre los conocimientos con que ellos llegan y los necesarios, los mínimos necesarios para entender los cursos que se dan aquí o aprobar los cursos es grande y cada vez se está haciendo Sí, más amplia. Entonces, la propuesta sería de los que nos llegan, ver los diferentes niveles de preparación que tienen y enfocarnos de acorde a cómo vengan en el nivel de los cursos que aquí se dan, para llevarlos lo más rápido posible a los cursos que queremos o que sí, ofrecemos en sí. Entonces la eso licenciatura. requiere establecer un sistema de exámenes de distintas etapas, distintos niveles, y crear cursos, ¿no? De diferentes. Dependiendo bueno, después de hacer esos exámenes a un buen número de alumnos, establecer cuáles son las necesidades. Se requiere un curso de álgebra secundaria, se requiere un curso de precálculo, un curso de álgebra un poquito más avanzada, un curso de geometría. Entonces, eso habría que determinarlo en base a los resultados de los exámenes, ¿no?
es bastante claro que se requiere crear varios niveles de cursos y en varios temas, ¿no? Porque los alumnos llegan con una preparación casi de cero en matemáticas. Entonces, eso hacen en otros lados. Donde yo estudié en Wisconsin, tenían ese sistema y como es una universidad estatal, pues prácticamente cualquier estudiante que quisiera entrar, que fuera residente del estado, tenía derecho a entrar a la universidad. Entonces se recibían alumnos con niveles muy diversos en licenciatura, ¿no? De los barrios pobres de Milwaukee, de las escuelas muy aisladas en el campo. Entonces había niveles muy variados de preparación en matemáticas principalmente, ¿no? Entonces les hacían un examen y dependiendo del resultado del examen se les recomendaba inscribirse en un curso de un nivel menor que los cursos de cálculo que eran los de entrada, ¿no? O los cursos de álgebra. Y había varios niveles. Entonces, por ejemplo, los alumnos que tenían la peor preparación, que ni siquiera sabían álgebra de secundaria, les decían, bueno, pues aquí está este cuaderno de ejercicios de álgebra, 850 ejercicios de álgebra, toma este librito, vas a ir resolviéndolo durante este semestre. En tal salón hay un par de ayudantes que te pueden ayudar a resolver dudas tales días, y regresa dentro de un semestre a hacer otra vez el examen. Entonces eso no requería impartir un curso, simplemente era que Que le pudiera atender de manera le personalizada, quedaba claro al alumno que tenía que hacer un trabajo por sí solo para con cierta poder entrar después a los cursos más avanzados, o bueno, los cursos normales, no más avanzados. Y funcionaba eso, doctor. Eso funcionaba, sí. Aquí a veces ponen como pretexto de que no podemos hacer eso porque entonces los alumnos van a tardar más en terminar la carrera. Si los alumnos normalmente tardan 8 años en terminar la carrera, Poquito menos, poquito menos. bueno, El promedio entonces, es menor, pero sí, entonces con un propedéutico, aunque fuera todo un año de propedéutico, pues tardarían 6 años, ¿no? ya. O 5, ¿no? Muy bien, doctor, pues interesante propuesta. Y Sí. bueno, siguiendo el esquema que traíamos bueno, preparado, también en esta parte de docencia, usted ha escrito un par de libros para apoyar la docencia. Introducción a las matemáticas discretas, que lo publicó el Sinvestap en 1985, y el libro Matemática discreta y combinatoria, publicado por la editorial Antropos y por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa en 1995. ¿Qué lo llevó a escribir estos libros, profesor? Bueno, el primero, que fue como un ensayo para el segundo, lo escribí para uno de los coloquios que los colegas del Sinvestad me pidieron que impartiera un curso, y parte, parte del trabajo era escribir notas para el curso. Entonces eso lo escribí pues, durante una de las huelgas aquí. Me acuerdo que tenía que ir al Sinvestad a imprimir las pruebas y cosas así, ¿no? Y pues un poco después decidí aprovechar que ya había comenzado a escribir algo, y escribí el otro libro un poco más extenso, porque había un programa de la división de CBI para escribir libros, y el doctor Fernando del Río impulsó ese programa, me convenció de que lo escribiera, ¿no? Y pues creo que hasta él mismo lo revisó, sugirió algunos cambios, correcciones, cosas así. Y pues aproveché para poner algunas ideas que habían aparecido durante la enseñanza de los temas en distintos cursos, que no era lo usual, ¿no? Cosas que no aparecían en otros libros.
Fue lo que hice. Qué bien, profesor. Déjeme ahora ir hacia el rubro de la investigación, que es otra de nuestras actividades sustantivas. Sus resultados en investigación los ha reportado en más de media centena de publicaciones en revistas especializadas. ¿Nos podría compartir algunos ejemplos de proyectos de investigación en los que ha participado, aquellos que estén más cerca de su corazón? Sí. Bueno, en investigación yo he hecho prácticamente lo que me gusta hacer, sin ligarme a otros grupos, o tampoco he trabajado como muchos colegas de que buscan un tema de moda donde hay mucha gente Publicando. publicando, entonces las publicaciones son ahora mejoro un 2% el artículo que publicó tal colega el año pasado y ya le quité una hipótesis, le modifiqué algo. O sea que hay grupos de investigación que parecen muy productivos porque simplemente se mejoran un poquito unos a otros o se critican unos a otros. Pero mi error fue trabajar yo solo en cosas que se me ocurren hacer y que me interesan, sin importarme si están de moda o no, o si van a tener impacto pronto o no. Entonces, por eso es que el número de artículos que he publicado, mucha gente considera que es muy pequeño, especialmente gente de otras áreas. Eh, entonces, lo que he hecho casi siempre tiene que ver con varias áreas de matemáticas que resultan ser acerca de objetos relativamente simples, ¿no? Eh, Aunque durante el estudio de doctorado sí estudié cosas bastante abstractas y muy generales, eh, en la parte de investigación me di cuenta de que hay muchas cosas que se pueden hacer manejando objetos simples como polinomios, ¿no? Como funciones lineales, no sé, no es necesario estar en eh, nivel más abstracto de la abstracción matemática, ¿no? Para poder encontrar problemas, ¿no? Entonces, a lo largo de los últimos años me he dado cuenta de que en matemáticas los resultados que se han obtenido eh, no son óptimos, como muchos colegas piensan, muchos colegas matemáticos que hacen investigación, piensan que lo que ya está hecho, lo que está en los libros, lo que se ha enseñado durante muchos años, que es la única manera de hacerlo y que se desarrolló de manera natural y no hay otra manera, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Que todo ya está perfecto, ¿no? Es como la continuación de una creencia que tiene mucha gente de que la matemática ya está hecha desde hace 300 años y que lo único que cambia es cómo le enseñamos o la notación o que le encontramos más aplicaciones, pero muchísima gente piensa eso, que matemática pues lo hicieron los griegos y cuando mucho en el Renacimiento y ya está todo hecho, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Y ese es un problema serio porque hasta algunos directores de CONACYT nos cuestionaban, ¿cómo que investigación en matemáticas? ¿Qué se puede investigar en matemáticas? Eso ya está todo hecho. Me acuerdo de un director de CONACYT que decía eso. Entonces, lo que yo he hecho generalmente es eh, ver algunos desarrollos antiguos desde otro punto de vista. Eh, el ejemplo más concreto de eso es la parte de cálculo operacional, ¿no? El cálculo operacional
apareció un poco después del cálculo diferencial, cuando se trataron de inventar métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Y entonces aparecieron ideas como las ideas de Heaviside, donde hacía cálculos formales y voy a calcular el recíproco de la derivada, ¿no? Y hacía desarrollos en serie sin preocuparse si había convergencia o no, sin preocuparse de cuál era el dominio de esos operadores. Entonces, los matemáticos decían, no, pues eso es basura, eso no sirve para nada, no es riguroso, y comenzaron, pero algunos comenzaron a ver, bueno, no es riguroso, pero algunas de esas cosas funcionan. Entonces comenzaron a buscarle justificación, y encontraron que la teoría de las transformadas integrales servía para dar sustento a muchas de las ideas de Heaviside y de otros matemáticos que habían, bueno, matemáticos y físicos que habían desarrollado técnicas operacionales, ¿no? Y la teoría de transformada de Laplace principalmente se estableció como la manera de hacer las cosas, ¿no? Y nunca se cuestionó. No sucede en matemáticas como en física. En física hay una teoría y la gente se cuestiona, bueno, no, se puede simplificar, se puede modificar, se puede extender para que incluya otras cosas. Hay una teoría unificada, eh, hay otra manera de enfocarla, se puede usar otra herramienta matemática para desarrollarla. Entonces, en matemáticas no pasa eso. Una vez que algo se piensa que ya está establecido, se piensa, pues eso es perfecto, ya no se puede mejorar, no se puede cambiar. Entonces me doy cuenta de que esa es una idea equivocada, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que hice fue encontrar una forma puramente algebraica que, del cálculo operacional, que es bastante general, que explica muchas de las cosas de Heaviside de una manera simple, sin usar transformadas integrales, y que tiene una aplicación en un conjunto muy grande de tipos de ecuaciones, no nada más ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, eso ha tenido algo de éxito. eh, Creo que con mis alumnos y algunos colaboradores, principalmente de Portugal, hemos publicado eh, varios artículos y ya se siente el efecto en el medio, ¿no? Como que ya se están dando cuenta de que eso funciona y que es una alternativa a las transformadas integrales. Pero desgraciadamente en matemáticas hay mucha inercia. Cuando aparece un resultado nuevo en matemáticas, puede tardar 15 o 20 años en ser reconocido como una alternativa a lo que ya está hecho, por esta inercia de que lo que ya está se considera que es perfecto, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, tengo una manera nueva de hacer esto, inmediatamente la gente dice, seguro que está equivocado, seguro que está mal, ¿no? Entonces, en esta parte de cálculo operacional, eh, ya se están comenzando a tener resultados en cuanto a impacto, que hay más gente Se que, es- dedica a que eso. está, que está viendo que esto funciona y lo ha aplicado a otros casos, ¿no? El otro ejemplo, que es un poco más reciente, es mi trabajo en polinomios ortogonales. Eh, Ahí lo que hago es usar un enfoque más algebraico de álgebra lineal, que también por cuestiones de la tradición y la inercia no se había usado en este campo de los polinomios ortogonales. Polinomios ortogonales se han estudiado desde hace 250 años, algo así, pero con este nuevo enfoque algebraico he encontrado resultados muy generales, eh, y sigo encontrando cosas nuevas que por los métodos usuales eh, era casi imposible encontrarlos, ¿no? Entonces, esto ya está teniendo efecto y ha sido un poquito más rápido de lo que yo esperaba, ¿no? Ya
uno de los líderes en el campo, ya escribió 3 artículos sobre mi trabajo, tratando de explicarlo y de extenderlo en ciertas direcciones. Entonces creo que en la parte de polinomios ortogonales sí tenemos un poco más de éxito, más rápido. Me llamaron dos cosas la atención de lo que usted mencionó. Una, bueno, a mí me consta cuando revisé su CV, me sorprendió que muchos de sus artículos usted es autor único en la mayoría, Ujú. pero también dijo usted ahorita, y eso fue un error. Pero por otro lado, estamos viendo esto que Bueno, ahora está teniendo. Po- po- ahí sí, sí, bueno, lo que pasa es que eh, tenemos el problema de los sistemas de evaluación. ok, Entonces, los sistemas de evaluación distorsionan el trabajo de investigación de muchas formas. Entonces, desgraciadamente, muchos investigadores eh, terminan siendo dirigidos por los sistemas de evaluación. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues necesito publicar al menos 5 artículos este año, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues me asocio con colegas que estén trabajando en cosas bueno, de moda. de moda. Y esto llega hasta los extremos de formar los clubes de autores, Ya ¿no? entendí. ¿Sí? Entonces tú me pones de coautor y yo te pongo de coautor, ¿no? Aunque, aunque tú no sepas nada de lo que yo estoy escribiendo, pero eres mi coautor, ¿no? Y eso llega a extremos, ¿no? Entonces mucha gente distorsiona su trabajo de investigación debido a eso, de que están obligados a hacer puntos en este sistema de la universidad, en el sistema del CONACYT, el sistema de afuera, todo el sistema de becas y estímulos Entiendo. ha creado muchos problemas, ¿no? Y es también parte del problema de la gente se acostumbra de que, bueno, yo no hago el trabajo por el que me contrataron a menos de que me den un premio extra, ¿no? Entonces todo está basado en eso, de que eh, si escribo un artículo me tienen que dar más dinero. Si doy un curso me tienen que dar más dinero. Ese tipo de distorsiones ya están causando muchos problemas. Entiendo, entiendo. Doctor, siguiendo la investigación, entre septiembre del 93 y agosto del 94, usted hace una estancia de investigación de un año en el prestigioso Departamento de Matemáticas del MIT, con una beca Fulbright García Robles. ¿Qué nos puede compartir de esta experiencia? Sí, fue una experiencia muy interesante, muy importante. Lo que sucedió es que eh, uno de mis primeros trabajos lo envié al profesor Giancarlo Rota, que era el editor de un par de revistas, investigador del MIT. Entonces a él le interesó mucho mi trabajo, le gustó, y eh, cuando, cuando le dije que iba a ir a una reunión en Los Ángeles, reunión de matemáticas, me dijo, ah, sí, yo también voy a estar allí, tenemos que vernos para platicar sobre su trabajo, ¿no? Entonces sí, estuve platicando con él varias horas, explicando mi trabajo. Y un poco después me dijo que si me interesaba pasar un tiempo en MIT, y lo hice. Entonces sí, estuve allí un año. eh, no fui coautor con él estaba muy ocupado en otras cosas, eh, pero lo que yo entraba a uno de sus cursos, que era un curso nuevo que le estaba dando, y eso dio lugar a varias preguntas, varios problemas de investigación. Y uno de los problemas que él planteó, yo lo pude resolver, no sé si fue por casualidad o porque yo había pensado en eso antes. Entonces resolví un problema que él planteó y eso dio lugar a un par
de artículos. Y fue interesante ver cómo funcionan las cosas a ese nivel, ¿no? Ahí no tienen problema con la formación de los estudiantes. Ahí tienen sistemas de selección muy rigurosos. Entonces, para que un estudiante entre ahí, tiene que ser muy bueno y saber lo que debe saber. Entonces, sí, fue interesante participar en los seminarios, en los coloquios. Es otro nivel que no se ve aquí. Qué interesante, doctor. Pasando ahora al rubro de formación de recursos humanos, usted ha sido muy activo en ese aspecto. Ha dirigido 3 tesis de maestría y 5 tesis doctorales. ¿Qué importancia tiene para Luis Verde formar recursos humanos? Y en toda la discusión que estamos ahora, ¿qué sentido tiene para la sociedad mexicana seguir formando científicos? Sí, bueno, considero que es muy importante la formación de científicos en general, especialmente en países como este, en donde la idea que tiene la mayoría de la gente de un científico es, bueno, un científico que es, pues es un alemán, un viejito alemán, o es un japonés, o es un francés, cuando mucho. Entonces, como que la idea de científicos es que si alguien es científico, no es mexicano o es un mexicano muy raro, ¿no? Entonces, creo que es necesario que la población de científicos crezca, eh, porque además estamos muy rezagados comparados con otros países con el mismo nivel de desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, comparados con Brasil, estamos como 50 años atrás en la parte científica, y en la parte tecnológica también, ¿no? O sea, en Brasil pueden fabricar aviones, aquí estamos a 50 años de hacer eso. Aquí la industria, cuando mucho, llega a armar cosas que vienen de afuera, ¿no? Entonces creo que es importante, eh, para que el país avance, que la población de científicos crezca un poquito, porque estamos muy lejos de tener los números relativos que tienen otros países, aún países subdesarrollados, ¿no? Ya. Bueno, en base a esto, profesor, ¿qué consejo le daría al estudiantado interesado en seguir una carrera académica de ciencias básicas o ingeniería? Bueno, creo que ahí una parte importante es que tienen que prepararse bien y tienen que estar conscientes de que en este país no es un camino fácil y que no se van a hacer ricos como si fueran dentistas o abogados, ¿no? Eh, pero sí es importante que la gente busque la posibilidad de desarrollar lo que le interesa, y si le interesa hacer investigación en algún tema, que busque cómo hacerlo, ¿no? Que no quede limitado, y que también eh, deben tener flexibilidad, no decir, voy a hacer nada más esta cosa y una sola línea de trabajo, y que nada más quiero especializarme en tal cosa, ¿no? Creo que en toda la actividad científica es importante tener conocimientos de varias áreas. Ya no es posible tener un conocimiento global como existía antes, ¿no? Eh, Ni siquiera pensando en un área como matemáticas, ¿no? Ya no hay matemáticos que sepan de todos los temas, ¿no? Eh, Algunos quedaban, por ejemplo, el profesor Rota, que ya mencioné, era un caso especial porque sí sabía de muchas áreas, y también era profesor de filosofía y escribía cosas sobre metodología en la enseñanza y sobre filosofía. Entonces, pero eh, eso ya no se da, ¿no?
pero lo que sí recomiendo es la, que se evite la superespecialización, ¿sí? Que es una tendencia muy clara actualmente. La gente piensa, bueno, pues yo voy a estudiar esto y yo voy a estudiar los espacios topológicos con 3 puntos. Y voy a ser el máximo especialista en eso, y nada más eso. Y entonces cuando llegan a cierto grado de especialización, pues llega un momento en que ya nadie va a leer esos trabajos porque son demasiado especializados, ¿no? Y además llega un momento en que si ese tema tenía alguna aplicación, ya no, ya no se va a dar, ya no se nota Sí. que era aplicable porque ya se volvió tan complicado y tan abstracto algunas veces que simplemente pasa a ser parte del cementerio de artículos. Eh, entonces hay que tener flexibilidad en los temas en que se trabaja, y también hay que estar abierto a cambiar de lugar y de país y de lugares de trabajo, que la globalización es algo que apenas está teniendo efecto en México. En otros países es perfectamente normal que alguien de Francia estudia y se va a trabajar a Alemania o se va a Japón, y lo ven como algo perfectamente normal, ¿no? Aquí, como mencioné hace un rato, todavía existe el obstáculo de que ponen muchas familias, de que cómo nuestro hijo se va a ir a estudiar a no sé dónde, fuera de México. Eh, a mí y a mi esposa, varios amigos nos decían, pero ¿cómo dejaste que tu hijo se fuera a estudiar a Australia, tan lejos? ¿Qué tal si se queda por allá? ¿Qué tal si se casa con una extranjera? ¿Sí? Ese tipo de cosas eh, son muy fuertes en México. Eh, y se nota la presión familiar eh, que evita que algunos buenos estudiantes acepten ir a estudiar al extranjero. Eh, Me acuerdo que platicando con colegas del CIMBESTAB, me decían que ese es un problema, que ellos tenían alumnos muy buenos y que hasta les conseguían becas, les decían, bueno, no, tú eres un alumno muy bueno en tal área, y mira, este colega de Alemania te puede dar una beca. Y el muchacho decía, no, no puedo ir, mi familia no me deja. Ya. Muy bien, profesor, pues hemos dado un repaso por varios aspectos de su carrera y a este respecto yo le pregunto, ¿cuál ha sido el momento más significativo que ha tenido en su carrera? Aquel momento que hace exclamar a uno, valió la pena el viaje. Pues no se me ocurre nada específico, digamos, en la parte de lo que me gustaría, a lo que me gustaría llegar es a tener un reconocimiento claro del valor de mi trabajo de investigación, pero como que no se ha dado todavía. Espero que alguna vez suceda, ¿no? Bueno, al menos en nuestra comunidad, el reconocimiento a su labor académica ha llevado a la comunidad universitaria y a sus órganos colegiados a condecorarlo con el nombramiento de profesor distinguido en 2017. Y Bueno, esta es una de las, perdón, máximas distinciones académicas que otorga nuestra institución. ¿Qué significó para usted haber recibido esta distinción? sí, pues sí fue importante, me dio mucho gusto que se reconociera mi trabajo dentro de la universidad, pero una buena parte de eso fue, para mí es el trabajo normal que todo mundo debería hacer, ¿no? Pero pues, como mencioné, mucha gente solamente hace cosas pensando en que le tienen que dar un premio extra por hacer el trabajo que debería hacer, ¿no? O sea, sí sé que es una distinción. Estoy muy agradecido. Especialmente agradezco a los colegas que me propusieron y que
hicieron el trabajo de hacer las presentaciones en el colegio académico, etc. Todo eso fue un trabajo difícil. Profesor, ya que estamos hablando de nuestra universidad, ¿qué significa para usted la Universidad Autónoma Metropolitana? Bueno, ha sido un buen lugar para trabajar. He podido desarrollar mi trabajo de investigación con completa libertad. Eh, a veces no con los apoyos que debería tener, pero se ha podido hacer el trabajo. Eh, la parte de docencia pues no ha sido tan satisfactoria porque las condiciones no se prestan y condiciones en general, ¿no? Condiciones físicas de los salones, nivel de los alumnos. Hay muchos problemas en la docencia, algunos que ya mencioné. Pero en la parte de investigación, pues sí he podido hacer lo que he querido. Y entonces agradezco a la universidad que me ha dado esa oportunidad. Siguiendo con la universidad, profesor, permítame regresar a la imagen que en los años 70 se proyectaba sobre la UAM del futuro. Usted llegó en el 78. ¿Cómo imaginaba usted esa UAM y en qué aspectos se cumplieron las expectativas imaginadas y en qué aspectos nos queda un camino por recorrer? Bueno, creo que cuando se creó la universidad hace 50 años, eh, se esperaba un desarrollo diferente a lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Eh, Creo que eh, el impacto en la sociedad mexicana que la universidad debería tener ahora debería ser mucho más amplio, más grande. Y creo que eso no se ha logrado. Eh, Ni siquiera se ha logrado que la universidad sea conocida afuera. Eh, Me siguen preguntando cuando digo que trabajo en la UAM, me dicen, es parte de la UNAM, es como las escuelas, como la de Cuautitlán. No, digo, no, es otra universidad. Otros me dicen, es una universidad privada, ¿verdad? Entonces, como la UAM no ha sido, en 50 años no ha podido ser conocida a nivel nacional. Y eso tiene problemas causa problemas de muchos tipos, ¿no? Los alumnos, si algún alumno en alguna universidad de provincia te pregunta al profesor dónde puedo estudiar matemáticas, lo más seguro es que le digan, pues en la UNAM, ¿sí? O sea, seguimos siendo eh, poco conocidos a nivel nacional. Creo que esa es una de las cosas en donde hemos fallado. La otra cosa es la, la estructura de la universidad me parece poco flexible, ¿no? Y que favorece que la burocracia tome una buena parte del tiempo de los profesores y limita la posibilidad de proponer y de hacer cosas a todos los niveles, a nivel de los profesores, los jefes, los directores, como que estamos limitados por la estructura. Entonces creo que esos son los principales problemas. ¿Qué es lo que se esperaba de la universidad hace mucho? Pues creo que la idea inicial era muy buena. eh, Se estableció una estructura que parecía que iba a funcionar muy bien y que se iba a desarrollar. Entonces, lo que ha pasado en cuanto a crecimiento de la universidad, pues me parece normal, es lo que se esperaba. Que haya ya ahora 5 unidades, ese tipo de cosas, pues eh, fue lo normal. Eh, Creo que se esperaba un crecimiento mayor en el número de estudiantes,
pero ahora estamos viendo que hay problemas para captar estudiantes y que hasta hay que bajar el nivel de exigencia en los exámenes de admisión y hay que tratar de hacer más propaganda y no funciona. Entonces como que se esperaba mucho más de la UAM cuando fue creada, pero las condiciones en el país pues no han sido muy favorables tampoco, ¿no? Entonces creo que eh, corregir los problemas que tenemos va a tomar un buen tiempo. Y la, la otra cuestión es la evaluación, como que no ha funcionado bien eh, el sistema de evaluación. Entonces, se evalúa a los profesores de cuántos cursos impartiste y cuántos artículos publicaste, pero eh, evaluación de la universidad en conjunto en todas sus actividades, pues realmente no se ha dado. Entonces hay muchas cosas que debemos tratar de corregir, pero la estructura de la universidad no facilita eso. ¿Y usted cree, profesor, que tengamos las condiciones o el capital humano para lograr resolver esas cuestiones? ¿O qué tendríamos que hacer Pues para tener algo de certeza que podemos? lo veo difícil porque la mayoría de los problemas, eh, muchas de las cosas que ocurren, la gente simplemente lo ve como, pues es normal, ¿no? Eh, la gente después de cierto número de años aquí se acostumbra que tal cosa no funciona, que la limpieza no funciona, que el presupuesto no podemos conseguir más, que, que los salones van a seguir siendo ruidosos y sin buena iluminación. Es lo normal, ¿no? Es como que la mayoría de los profesores ya se acostumbraron a que muchas cosas son normales y que así están y que no tiene sentido pedir que los arreglen, ¿no? Que si, que si mis ventanas no cierran bien, pues ya pedí que lo arreglaran 40 veces y nunca han venido, entonces ahí se queda, ¿no? Que si el ruido no me deja trabajar, pues es lo normal, entonces pues me voy a mi casa a trabajar, porque aquí no puedo, ¿no? Entonces como que tenemos ese problema de que la gente ya considera que las cosas que están mal son normales y que no se pueden cambiar. En la parte de docencia pues es lo mismo. Entonces creo que sí hay un conjunto de profesores y trabajadores capacitados, pero la situación y la estructura no permite eh, que se organicen acciones para corregir las cosas. Muy bien, doctor. Saliéndonos de la universidad, ¿qué pasatiempos tiene usted adicionales a las matemáticas? Pues principalmente la música, me gusta escuchar música. Durante un tiempo estudié guitarra, pero cuando fui jefe de departamento lo dejé, entonces eso fue hace, ¿qué? 92, 93. Ya tengo 30 años 30 años. de no tocar la guitarra. Y- pero sí escucho música cada vez que puedo, porque cada vez hay menos tiempo. Ya. Doctor, ¿algo que le gustaría agregar a esta entrevista? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? Nada más que me gustaría mucho que las nuevas generaciones de profesores que están llegando, que están reemplazando a los viejos que ya estamos de salida, que estén conscientes de que hay que hacer correcciones, que hay que modificar las cosas y
me gustaría que no cayeran en la situación fácil de aprovechar la comodidad de yo puedo simular que doy clases y puedo simular que trabajo y de todas maneras me pagan, ¿no? Nadie supervisa, nadie sabe si doy clase o no. Entonces espero que los jóvenes no caigan en esos vicios que ya se han generalizado, ¿no? Y pues creo que es todo lo que quería decir. Bueno, entonces entiendo de este último comentario que donde tenemos que poner especial atención es en la contratación de las nuevas, del nuevo profesorado en la Pues institución. no es la contratación, es que es más bien en la organización de la universidad, ¿no? O sea, una universidad donde no hay ninguna supervisión, ¿sí? Nadie sabe si doy mis clases o no, si mis alumnos no van a quejarse en masa de que no hemos visto al profesor desde hace 3 meses. Si no pasa eso, Nadie se entera. nadie se entera, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha causado que lleguemos a la situación actual, ¿sí? Hay profesores que vienen una vez por trimestre, ¿sí? Hay profesores que pues yo no he visto en 30 años, ¿no? Y que de repente me entero que sí son profesores en activo, ¿no? Wow. ¿Sí? Doctor, vamos a ver qué a hacer algo seguramente a ese respecto. Y para finalizar, yo quiero, a nombre de la comunidad universitaria de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad de Iztapalapa, agradecerle todo el esfuerzo y trabajo con que ha contribuido al desarrollo de esta institución, la cual, de acuerdo con especialistas en la materia, es una de las mejores universidades públicas de este país. Nuestro respeto y admiración a su labor universitaria. Estamos muy orgullosos de que usted sea UAM y gracias también por esta entrañable plática. Muchas gracias, doctor. Gracias a Y a ustedes. quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos pronto en esta su casa abierta al tiempo.